Hola chavos, buen día. Pues vamos a continuar. Ya le expliqué a los jefes de grupo, aunque estaré incapacitado por cuestiones de salud, voy a continuar con las clases, con el programa. En esta semana vamos a dividir los temas en tres charlas, que son las vasculitis. Vamos bien con las enfermedades autoinmunes. Esta es la vasculitis número uno o el tema número uno de vasculitis, que es la introducción y la revisión de las vasculitis de grandes vasos, que incluyen a la arteritis de células gigantes y a la arteritis de Takayasu. Ahí los créditos para los autores de las charlas. Les decía yo, programa de docencia en reumatología para el pregrado que se lleva en Europa y que está muy actualizado. Soy parte de la Sociedad Española de Reumatología, así es que tengo la autorización para poder compartir con ustedes esta charla. Eh, Tomarla como base para que podamos entender de qué se tratan las vasculitis. Las vasculitis son un grupo heterogéneo de enfermedades cuyo sustrato patológico es pues la inflamación de los vasos sanguíneos. A esto se reduce de manera muy parca, muy simple, la definición de vasculitis, la inflamación de un vaso sanguíneo. Y cuando se inflama un vaso sanguíneo, y esto es muy fácil de entender, disminuye el flujo vascular, o si es muy grande el proceso inflamatorio puede interrumpirse el flujo vascular. En algunos tipos de vasculitis, además de esta disminución o interrupción, se pueden producir estas dilataciones conocidas como aneurismas. La afectación inflamatoria determina la aparición de estos síntomas, que son lo que conocemos como ataque al estado general, fiebre, astenia, adinamia, hiporexia, y a nivel local la isquemia o el infarto por la oclusión de los vasos o por complicaciones de los aneurismas. Esta es una arteria normal, está seccionada de manera transversal. En la inflamación de la fase inicial disminuye el flujo, pero conforme esto aumenta se produce una estenosis, una oclusión y en ocasiones una dilatación postestenótica o un aneurisma. La clasificación de las vasculitis se ha modificado a lo largo del tiempo. La vigente es la clasificación de Chapel-Hill del 2012, que divide a las vasculitis en grandes vasos, en vasos medianos, vasos pequeños, que a su vez las divide en vasos pequeños asociadas a anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, los famosos ANCAs, y las vasculitis asociadas a inmunocomplejos o por hipersensibilidad. Están las vasculitis de vasos variables de tamaño, en donde entra la enfermedad de Behçet y el síndrome de Cogan. Las vasculitis de órgano único, donde están algunas angeitis leucocitoclásticas cutáneas primarias del sistema nervioso central, las cutáneas, que es una subdivisión de la poliarteritis nodosa o nudosa o panlocalizada, la ortitis, las vasculitis asociadas a enfermedades sistémicas y las vasculitis de etiología probable, que incluyen a la crioglobulinémica asociada al virus de la hepatitis C, las vasculitis asociadas al virus de la hepatitis B, las asociadas a fármacos o a drogas, a cáncer y la aortitis asociada a sífilis. Veremos más adelante que en las asociadas a los ANCAs está la granulomatosis con poliangeitis, que antes se conocía como granulomatosis de Wegener. No se confundan porque ahora este es el término que se va a utilizar, y Wegener se retiró porque Wegener pues se hicieron mucho más evidentes sus lazos o su conexión con el régimen nazi y el epónimo finalmente se retiró.
Y así hay algunas otras vasculitis que veremos a lo largo de la clase. Las novedades en la nomenclatura de Chapel Hill dice que las vasculitis que afectan predominantemente a vasos pequeños se separan de las vasculitis asociadas a ANCAs y a estas de las que están mediadas por inmunocomplejos. Antes estaban todas en el mismo apartado y se imaginarán que antes de conocer a los anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, pues la clasificación era mucho más sencilla porque no se conocían ciertos marcadores diagnósticos. Se evitan ahora los epónimos como Wegener, como Churg-Strauss, como púrpura de Henoch, y algunos se mantienen como esta vasculitis de Kawasaki en niños menores de 5 años, la enfermedad de Takayasu o el síndrome de Kogan, solo porque la denominación alternativa se consideró peor. Hay nuevas categorías como vasculitis de órgano único de tamaño variable, las asociadas a enfermedades sistémicas y las de etiología probable. Hay una nueva inclusión de enfermedad antimembrana basal glomerular y la vasculitis IgA, que incluye tanto a la púrpura de Henoch como a la nefropatía por IgA. Vayamos entonces con las arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu, que son las dos vasculitis que afectan a los grandes vasos. Y la arteritis de células gigantes, a la que también podemos encontrar como arteritis de la temporal o enfermedad de Horton, es una vasculitis sistémica de etiología desconocida que afecta a vasos de mediano y gran calibre, pero con predilección por las ramas extracraneales de la arteria carótida, aunque también por la aorta torácica y sus ramas principales. La polimialgia reumática está estrechamente relacionada con la arteritis de células gigantes y se define como una enfermedad de etiología desconocida caracterizada por dolor y rigidez en la región cervical y en las cinturas escapular y pélvica. El énfasis que debo de recordarles aquí es que la polimialgia reumática tiene una asociación muy importante con la arteritis de células gigantes. Y aquí está esta asociación. Aproximadamente el 50% de los pacientes con arteritis de células gigantes presentarán polimialgia reumática en algún momento de su evolución clínica. Ambas entidades se presentan de manera simultánea, que es lo más habitual, o bien separadas en el tiempo. Cualquiera puede preceder a la otra. Y el plazo que se observa entre una y otra puede ir de meses a 1 a 2 años, aunque hay casos reportados hasta con 9 años de diferencia. Si no hay presentación simultánea, lo más habitual es que la polimialgia reumática aparezca con posterioridad al diagnóstico de arteritis de células gigantes en el transcurso de una recaída o de una recidiva. Y la situación inversa, aunque poco frecuente, también ocurre. La evolución hacia una arteritis de células gigantes en alguien que se diagnosticó con polimialgia reumática está descrita de un 5 a 21% de los casos. ¿Cuáles las características demográficas? Pues predomina en la raza blanca. Hay de 2 mujeres a 3 mujeres por cada hombre, sobre todo arriba de los 50 años, y el promedio de edad son los 70 años. Esto es en individuos de raza caucásica. Su incidencia aumenta con la edad, pero la arteritis de células gigantes es 5 veces más frecuente en la novena que en la séptima década de la vida. Aumenta conforme avanzamos en edad. En la práctica clínica, y ojo, esta es una diapositiva española, la arteritis de células gigantes es el segundo tipo de vasculitis más frecuente después de las citoclásticas, que son la angeitis leucocitoclástica cutánea, que es muy frecuente que se diagnostique en nuestro medio desde el punto de vista patológico, y la vasculitis por IgA. En España hay 10,2 a 13 casos de polimialgia, de arteritis de células gigantes
por 100,000 habitantes y 13.5 a 18.5 casos de polimialgia reumática por 100,000 habitantes. En Europa como un continente y en Norteamérica, la incidencia de arteritis de células gigantes es mayor que en el área mediterránea. Entonces, el mensaje final es que en México, en nuestro país, sí podremos encontrar arteritis de células gigantes, sobre todo en individuos de raza blanca, caucásicos, por lo que si lo ubicamos en el contexto de nuestra población, será menor la cantidad de casos que diagnostiquemos de manera anual. Hay una predisposición genética, sobre todo con HLA de clase 2, de R beta 1, de Q alfa 1 y con otros locus o loci de la HLA que están en la diapositiva. Hay factores ambientales que se sospechan pero que no están confirmados, y la participación de algunos fenómenos inmunológicos en los cuales resalta la diferenciación funcional de las células TH1, helper, la respuesta TH17 que ya vimos en algunas de las inmunopatogenias, sobre todo de la artritis psoriásica. La respuesta TH1 induce la producción de interferón gamma y otras citocinas que hacen que los vasos se inflamen. La respuesta TH17, en este caso, sería la responsable de la inflamación sistémica y de los síntomas sistémicos: fiebre, pérdida de peso, hiporexia, adinamia por liberación de interleucina 6, interleucina 17 e interleucina 1 beta. Cuando se realizan biopsias de arterias temporales superficiales, que se debe hacer por alguien que tenga experiencia, un neurocirujano o un cirujano vascular, un angiólogo, se observa un infiltrado inflamatorio, como pueden ver en la fotografía, que está compuesto predominantemente por linfocitos y macrófagos que adoptan una forma granulomatosa. Entonces, esto no es infeccioso, sin embargo, puede adoptar una forma granulomatosa, y se observan también células gigantes multinucleadas. Pueden ser focal y segmentaria la distribución, por lo tanto, los cortes de esta histología deben de realizarse a lo largo de toda la arteria. Avisarle al patólogo, por favor, que hay zonas en las que no podría verse vasculitis y hay zonas en las que esta vasculitis podría estar como en parches. Por lo tanto, es importante un análisis completo de toda la muestra. Y la disminución de la luz que finalmente produce la isquemia se produce por este fenómeno de hiperplasia de la íntima. ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues hay manifestaciones sistémicas, craneales, de otros territorios vasculares y musculoesqueléticas que le corresponden a la polimialgia reumática. Cuando hay afectación de las arterias medianas, viene una panarteritis con hiperplasia de la íntima, manifestaciones isquémicas, liberación de citocinas proinflamatorias, síndrome de ataque al estado general, fiebre, aumento de los reactantes de fase aguda, y en las arterias grandes como la aorta pues se inflama, hay aortitis, hay aneurismas, puede haber ruptura. Posteriormente viene la afectación de la cintura escapular con la bursitis subacromial, la sinovitis en los hombros, en las caderas, bursitis trocantérica, y finalmente la aparición de la polimialgia reumática. En el 50% o más del 50% pueden aparecer estas manifestaciones sistémicas, con fiebre hasta en el 25%, pérdida de peso, cambios depresivos, astenia, anorexia. Y esto es muy importante. En el abordaje o en el protocolo de la fiebre de origen desconocido o la fiebre de origen no determinado en el anciano, debe de tomarse en cuenta a la arteritis de células gigantes, por ser una enfermedad que puede aparecer como oculta o enmascarada. Los pacientes con una respuesta inflamatoria sistémica muy intensa tienen un riesgo inferior de desarrollar complicaciones isquémicas, pero suelen ser muy resistentes al tratamiento y a sufrir recaídas. La cefalea se presenta del 60 al 98% de los casos en arteritis de células gigantes.
hay anomalías en la exploración de las arterias temporales, como esta visibilidad muy clara, a veces con pulsación, hasta en el 50 al 75% de los casos. Esto lo que están viendo es una arteria temporal dilatada, inflamada, que pueden palpar, como se palpan los pulsos radiales, se puede palpar el pulso a nivel de la temporal. De hecho, se puede palpar de manera normal, pero en estas personas es muy evidente. Hay claudicación mandibular hasta en el 50% de los casos. Esto es comer o masticar y tener un dolor o un cansancio después de hacer este proceso de masticación. Diplopia, ceguera hasta en el 23%, amaurosis, fuga, ceguera que regresa, 23%, y ceguera definitiva hasta en el 15% de los casos. Por eso es importante el diagnóstico temprano. Diplopia en el 10%. ¿Y cuáles serían las causas de esto? Pues una neuritis óptica isquémica, porque se afectan las arterias ciliares posteriores, trombosis de la arteria central de la retina e infarto cortical. Como pueden ver, todo esto debido a la disminución del flujo sanguíneo, a la estenosis y muy probablemente a la ruptura de algunos vasos. Otras manifestaciones: la carotidinia, el dolor en las carótidas en el cuello, la necrosis de la lengua y en ocasiones del cuero cabelludo, que son mucho más raras, el accidente vascular cerebral isquémico del 3 al 7% y la demencia, que tiene una predilección por el sistema vértebro-basilar y es una causa frecuente de muerte precoz por la arteritis de células gigantes. Y también hay manifestaciones audiovestibulares con sordera neurosensorial y mareo, vértigo, disfunción vestibular. Otros territorios vasculares que se afectan son la aorta y los troncos supraórticos, hasta en 45 a 65%. Esto es infradiagnosticado la mayor parte de las veces, pero se suele hacer el diagnóstico sobre todo a nivel de la aorta torácica, la parte ascendente, el callado, los troncos supraórticos, la descendente y de forma más rara la aorta abdominal. Generalmente estas complicaciones son asintomáticas, aunque existe un síndrome que se llama síndrome del arco aórtico, con claudicación intermitente de uno de los brazos, soplos, asimetría de pulsos y cifras de TA distintas entre ambas extremidades superiores. Esto en ocasiones se puede confundir también, o el diagnóstico diferencial viene con la arteritis de Takayasu, que veremos más adelante. Aquí puede haber aneurismas o disección aórtica, puede ser una complicación muy grave que lleve a la muerte, y la prevalencia de estos aneurismas es superior en arteritis de células gigantes a la de la población en general. Causa frecuente de muerte tardía, como se los recomendé, y se recomienda un cribado o un tamizaje de forma anual o bianual con tomografías o resonancias. Hay una afectación estenótica, sobre todo en el territorio subclavio axilohumeral y en el territorio iliofemoral. Si se dan cuenta, otra vez, cinturas escapulares o pélvicas que producen claudicación intermitente de las extremidades. Puede haber cardiopatía isquémica, enfermedad cardíaca, aunque esta no es más alta que la población en general en cuanto a la mortalidad. Y existen unas formas pseudotumorales como la mamaria, la ginecológica, siempre ovárica, la testicular, la tiroidea, como representada por un nódulo solitario, o el bocio multinodular. Los síntomas respiratorios pueden ser tos seca o dinofagia por isquemia de la faringea ascendente. En las manifestaciones musculoesqueléticas está la polimialgia reumática. Este es el territorio: cintura escapular, cintura pélvica, dolor y rigidez de más de un mes de duración que afecta de manera bilateral a dos de cualquiera de estas tres regiones. La clínica articular es por sinovitis, o sea, realmente hay líquido en la articulación glenohumeral y en la articulación coxofemoral y alrededor de ellas. ¿Qué quiere decir? Bursitis interespinosa cervical y lumbar, bursitis subacromio subdeltoidea a nivel de hombros, que ya hemos visto con el ultrasonido en otras regiones, la tendinitis bicipital y la bursitis iliopectínea.
A pesar del nombre de polimialgia reumática, no se ha detectado inflamación muscular propiamente del músculo, que la veríamos como en las miopatías, como elevación de la CPK, DHL, TGO, TGP. Aquí no la hay, ¿de acuerdo? Pero se ha quedado el nombre, vaya. Las pruebas de laboratorio inespecíficas elevan la BCG, la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, el fibrinógeno, pero ante la normalidad de los reactantes de fase aguda debemos de reconsiderar el diagnóstico o buscar otras opciones diagnósticas. Anemia de las enfermedades crónicas, a veces la trombocitosis como un reactante de fase aguda, como un proceso reactivo de fase aguda, que también puede ocurrir, y alteración de las pruebas hepáticas de un 25 a 40% de los casos, principalmente la colestasis. Para el diagnóstico de la polimialgia reumática, en 2012 se unieron EULAR y el American College of Rheumatology y definieron por puntajes que un paciente mayor de 50 años con dolor de hombros bilateral de inicio reciente de menos de 12 semanas y elevación de la fase de los reactantes de fase aguda, ya sea BCG o PCR, podría tener los siguientes. Este es un criterio de entrada, como lo vimos en las otras enfermedades, los siguientes criterios clínicos: rigidez articular matutina mayor a 45 minutos, dolor o limitación de la movilidad de la cadera, factor reumatoide y PCC negativos, ausencia de dolor articular periférico. Aquí se le da este puntaje. Y esto es muy importante, sobre todo porque les he comentado que yo hago ecografía, y no solo yo, varios de los reumatólogos hacemos ecografía musculoesquelética. En el criterio ecográfico se debe de tomar en cuenta que al menos un hombro debe de tener bursitis subdeltoidea y o tenosinovitis bicipital y o sinovitis glenohumeral, ya sea posterior o en el receso axilar, y al menos una cadera con sinovitis y o trocanteritis. O también ambos hombros con bursitis subdeltoidea, tenosinovitis bicipital o sinovitis glenohumeral. Para su clasificación, y esto está publicado en Annals of Rheumatic Diseases 2012, deben estar presentes los 3 criterios clínicos que son imprescindibles y tener una puntuación igual o mayor a 4 o igual o mayor a 5 si se tienen en cuenta los hallazgos ecográficos. Diagnóstico diferencial de la polimialgia reumática: artritis reumatoide de inicio en edad tardía, lupus, polimiositis, el síndrome de RS3PE, que aquí está el significado: remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema, condrocalcinosis, síndrome de la apófisis odontoides coronada, neoplasias, metástasis, mieloma múltiple, infecciones ya sea por virus, endocarditis infecciosa, tuberculosis, osteomalacia, hipotiroidismo, enfermedad de Parkinson, e investigar siempre la posible presencia de arteritis de células gigantes, sobre todo en mayores de 70 años. El diagnóstico se puede establecer por biopsia. Les decía yo, esto no lo podemos, bueno, yo nunca lo he hecho ni lo pienso hacer. Se le tiene que hablar a un neurocirujano, a un cirujano vascular, a un angiólogo, para hacer una biopsia de la arteria temporal, tomar un buen pedazo. Recuerden que esta es una rama, no pasa nada, no debemos de suponer un retraso en el tratamiento si se sospecha de la enfermedad de manera muy elevada. Se debe de elegir la arteria temporal más anormal a la exploración. El segmento es amplio, por lo que les dije, la afectación en parches. El patólogo tiene que analizar todos los cortes que sean posibles, y la ausencia de alteraciones no excluye totalmente al diagnóstico, precisamente por la cuestión de los parches o los segmentos que pueden estar afectadas. Si es negativo y en casos de elevada sospecha, realizar una biopsia de la contralateral. Con ecografía se puede hacer o se puede orientar el diagnóstico, porque hay un signo que se llama signo del halo, que es esto negro que se ve alrededor de lo que marca el Doppler vascular, un halo hipoecoico rodeando la luz del vaso, que traduce la presencia de edema de la pared vascular, sobre todo en inflamación transmural. El signo del halo
también se puede evaluar en troncos supraórticos y en arterias axilares. Esto es como técnicamente se hace el estudio. Aquí está el vaso con una marca en azul, no importa el color. Sabemos que esto es vascularidad y esto es el edema negro que vemos alrededor del vaso. La ecografía Doppler de arteria temporal superficial, la resonancia magnética demuestra cambios inflamatorios en la pared de la arteria temporal. También permite evaluar simultáneamente al tomar pues prácticamente toda la cabeza, las ramas frontal y parietal o posterior, pero solamente se observa el edema si la pared arterial mide más de 1 milímetro. Aunque también, si nos vamos un poquito hacia abajo, podemos ver los troncos supraórticos y la aorta. Y el PET-CT, aunque no visualiza las arterias temporales, sí puede ver la afectación aórtica y de grandes vasos. Hay una nueva propuesta de clasificación de arteritis de células gigantes de Eulard de ACR, 2018, la previa es 2012. Aquí están los mismos puntajes. El diagnóstico de ingreso es más o menos el mismo. Tome en cuenta a biopsia de arteria temporal superficial, en la imagen a la ecografía con el signo del halo, al PET-CT y a las anomalías clínicas en las arterias temporales, dolor a la palpación, endurecimiento, arrosariado o disminución del latido. Cefalea de nueva aparición, a cada una se le da alguno de estos puntos con la conclusión diagnóstica cuando este puntaje es igual o mayor a 6. ¿Cuál es el tratamiento de la arteria de células temporales? La piedra angular del tratamiento son los glucocorticoides con una dosis de 1 miligramo a 1.5 miligramos por kilo por día, que dan en promedio de 40 a 60 miligramos por día. No hay que esperar a tener el resultado de la biopsia, siempre y cuando nuestra sospecha sea muy elevada. Inicien por favor el tratamiento, en lo que incluso canalizan al paciente con un reumatólogo, un neurólogo clínico, un médico internista. Y si no hay una respuesta muy dramática en las primeras 48 a 72 horas, hay que replantearse el diagnóstico, porque con esto los síntomas de cefalea, de cansancio, de astenia suelen ceder, incluso los síntomas visuales o vestibulares, suelen ceder. Aproximadamente el 50% de los pacientes tienen un curso autolimitado de la enfermedad, en la arteritis de células gigantes 2 años, en la polimialgia reumática 1 año. Me regreso un poquito. En la polimialgia reumática la dosis no es tan alta como en la arteritis de células gigantes. Aquí son de 10 a 20 miligramos por día. Sin embargo, el otro 50% requiere de un tratamiento prolongado con dosis muy bajas por presentar recaídas, y en algunos casos podemos utilizar ahorradores de esteroides como la satioprina o el metotrexate, que aquí están, o incluso en algunos pacientes, ahora que tenemos antiinterleucina 6 como el tocilizumab que vimos en artritis reumatoide, podemos utilizarlo como un ahorrador de esteroides. Hay que controlar de manera paralela los factores de riesgo, hacer profilaxis de osteoporosis inducida por corticosteroides. Es muy probable, jóvenes, que estos corticosteroides se tengan que tomar a largo plazo. Y en la arteritis de células gigantes también se recomienda añadir 100 miligramos de aspirina por día. Vamos a pasar a la arteritis de Takayasu. Predomina en asiáticos y en mexicanos. Aquí pueden ver cómo todavía esto de la X no es universal, pero es una realidad. Aquí tenemos muchísimo más pacientes. Es mucho más fácil que encuentren un paciente con arteritis de Takayasu que con arteritis de células gigantes. Es poco frecuente, 1.2, 2.6 por 105 al año, más o menos. Predomina en mujeres 9-1, parecido al lupus. Pacientes jóvenes de 15 a 29 años. En la fase inicial puede haber síntomas constitucionales como fiebre, astenia, dinamia, hiporexia, manifestaciones musculoesqueléticas, dolor, carotidinia, dolor en las carótidas. Si se fijan, diagnóstico diferencial con la otra. ¿Cuál sería la diferencia con arteritis de células gigantes? Pues esto es en una población más joven, en otro tipo de raza, y aquí puede haber eritema nodoso o nudoso
o pioderma gangrenoso al inicio o como un heraldo o como un aviso de que viene una enfermedad de Takayasu. Se le conoce también como la enfermedad sin pulsos. Sospechen mucho cuando vayan a un servicio de reuma y el reumatólogo les pida que le tomen la presión a un paciente y no la encuentren, o les pida que le tomen el pulso a un paciente y no lo encuentren. Seguramente los estará llevando al abismo de la enfermedad de Takayasu, ¿no? Tengan cuidado con eso. Claudicación de extremidades, soplos vasculares, puede haber síncope, accidente vascular cerebral, puede haber infarto del miocardio, insuficiencia aórtica, miocardiopatía y por estenosis de las arterias renales, recordando que los riñones isquémicos son unos riñones que producirán hipertensión arterial hasta en el 75% de los casos, que es la fase oclusiva. Aquí hay una estenosis de la arteria subclavia y una estenosis de la arteria renal, que son los distintos territorios que puede abarcar la enfermedad o la arteritis de Takayasu. Hay muchísima experiencia de Takayasu en México, sobre todo una gran corte de pacientes durante muchos años en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en la Ciudad de México, donde se aprendió muchísimo sobre esta enfermedad. Los criterios de clasificación de ACR ubican a los pacientes como menores de 40 años con claudicación de las extremidades, claudicación intermitente, dolor al caminar, tienen que reposar para poder volver a hacerlo, disminución del pulso de la arteria humeral, diferencia de la tensión arterial de más de 10 milímetros entre un brazo y otro, soplos subclavios en la aorta y las anomalías en la angiografía, sobre todo las estenosis. Si se cumplen al menos 3 de los 6 criterios, la sensibilidad es del 90.5%, la especificidad del 97.8% para el diagnóstico de arteritis de Takayasu. Y el diagnóstico, antes de pasar al tratamiento, he de decirles que en cuanto al abordaje diagnóstico, esto debe de ir de la mano de los cardiólogos, sobre todo de los neumólogos y de los oftalmólogos, porque hay hallazgos oftalmológicos. De hecho, Takayasu era un oftalmólogo japonés quien observó algunos de los cambios de isquemia a nivel de la retina en la parte posterior. Y bueno, ahora sí pasemos al tratamiento con glucocorticoides, 1 miligramo por kilo día, lo que dará 60 miligramos al día. Ahorradores de esteroides o inmunosupresores como metotrexate, azatioprina, recientemente micofenolato o ciclofosfamida, y en casos refractarios antagonistas de la interleucina 6 o inhibidores del factor de necrosis tumoral. Como les decía, con cardiología intervencionista se puede recurrir a la angioplastía transluminal percutánea, al bypass, a la resección de aneurismas y al recambio valvular cuando esto sea necesario, para lo que debemos de interactuar con cirujanos cardiovasculares. Y bueno, con esto terminamos vasculitis 1 y más tarde veremos el tema de vasculitis 2. Muchas gracias.